En la cultura popular, el término IQ está en todas partes. ¿Los exámenes IQ hacen eso? Probablemente necesitas 120 puntos IQ. No conozco mi IQ. IQ. Individuo de bajo IQ. Las personas que presumen su IQ son perdedores. Cuando la gente dice IQ, lo que quieren decir es inteligencia, una medida objetiva y rigurosa de la capacidad intelectual. Pero, ¿realmente funciona? En este video quiero averiguar de dónde vino el cociente intelectual, qué mide realmente, qué puede predecir sobre tu vida y también cuál es mi IQ. Nunca he hecho una prueba oficial de IQ. Honestamente no creo ser terriblemente inteligente. Siempre he considerado mi cociente intelectual un poco superior al promedio. ¿Exotérmico o endotérmico? Creo que debería ser exotérmico. Buen trabajo, hombre de ciencia. Hay un montón de pruebas de inteligencia en línea, pero soy muy escéptico sobre su precisión. Aún así, pensé que algunos de ellos podrían ser buena práctica para el verdadero. Mañana voy a hacer una prueba de IQ de verdad. Antes de hacer eso, quiero intentar mejorar mi puntuación, así que voy a intentar hacer un montón de pruebas de práctica. Creo que esta prueba es entrenable, pero mañana vamos a ver si eso es cierto o no. La idea de las pruebas de inteligencia viene de cientos de años atrás. Pero el primer avance concreto ocurrió en 1904. El psicólogo inglés Charles Spearman estaba estudiando las calificaciones de los estudiantes en diferentes materias y se preguntaba cómo su rendimiento en una materia, como el inglés, se relacionaría con su rendimiento en otra, como las matemáticas. Una opción sería que mientras mejor le fuera a un estudiante en matemáticas, peor le iría en inglés. Tal vez porque pasaba más tiempo en su trabajo de matemáticas y por lo tanto tenía menos tiempo para dedicar al inglés. Así que el desempeño en diferentes temas estaría correlacionado negativamente. Otra opción era que el desempeño en un tema no guardase relación alguna con el desempeño en otro. Después de todo, diferentes disciplinas requieren diferentes habilidades, por lo que tal vez los puntajes no estarían relacionados para nada. La tercera opción era que cuanto mejor le fuera a un estudiante en matemáticas, mejor le iría en inglés. En otras palabras, sus puntajes estarían correlacionados positivamente. Un coeficiente de correlación puede variar de negativo 1 a positivo 1. Un coeficiente de correlación de negativo 1 indica una correlación negativa perfecta, lo que significa que un aumento en una variable corresponde a una disminución precisa y predecible en la otra variable. Del mismo modo, una correlación de positivo 1 indica una correlación positiva perfecta. Una correlación de 0 indica que no hay relación entre las dos variables. Y cualquier valor entre 0 y 1 indica una correlación positiva, pero los datos tienen cierta propagación aleatoria. El cuadrado del coeficiente de correlación indica la cantidad de variación en una variable, que puede explicarse por la variación en la otra variable. Por ejemplo, si el coeficiente de correlación es 0.5, entonces el 25% de la variación en una variable puede ser explicado por la otra. Cuando Spearman analizó sus datos, encontró una clara correlación positiva. Quienes tuvieron mejores resultados en matemáticas tendieron a tener mejores resultados en inglés, y el coeficiente de correlación fue de 0.64. Pero las matemáticas y el inglés no fueron las únicas materias que los estudiantes tomaron. También estudiaron literatura y francés, y cuando Spearman miró las correlaciones entre todas estas materias, encontró el mismo patrón. Los estudiantes que lo hacían bien en una materia tendían a hacerlo bien en todas. ¿Cómo explicas esta observación? Bueno, Spearman propuso que cada persona tiene algún nivel de inteligencia general, lo que él llamó el factor G. Este concepto se pensó para capturar qué tan rápido los estudiantes podrían aprender nuevo material, reconocer patrones y pensar críticamente, sin importar la materia. Lo que explica por qué las puntuaciones en las materias están correlacionadas. Los de puntuación G alta tuvieron buenos resultados en todas las materias, y los de puntuación G baja tuvieron malos resultados. Spearman publicó sus conclusiones en un artículo titulado Inteligencia General, objetivamente determinada y medida. Pero las correlaciones no eran perfectas, así que además del factor G, Spearman propuso factores específicos del sujeto, o factores S. El desempeño de un estudiante en matemáticas, por ejemplo, dependería de su inteligencia general, además de su factor específico de sujeto para matemáticas. Los factores específicos del sujeto podrían aumentar o disminuir el rendimiento en esa materia en particular. Spearman creía que los factores específicos podían ser entrenados, pero la inteligencia general era fija. Así que quería encontrar una manera de medir confiablemente la inteligencia general. Casi al mismo tiempo, en Francia,
Alfred Binet tenía la tarea de averiguar qué niños necesitaban más ayuda en la escuela. Junto con Theodore Simon, desarrolló la prueba Binet-Simon. Se les pidió a los estudiantes que nombraran lo que faltaba en el dibujo, que definieran términos abstractos y que repitieran oraciones. Y también estaba esta pregunta que decía, ¿qué cara es la más bonita? Había 30 ejercicios en total. Su desempeño fue comparado con otros estudiantes de diferentes edades para asignarles una edad mental. Por ejemplo, si un estudiante se desempeñaba igual que el promedio de 8 años, su edad mental sería de 8. Esta edad mental fue dividida por su edad real y multiplicada por 100 para llegar a un llamado cociente de inteligencia. Y el IQ nació. Así que la prueba de Binet-Simon fue la primera prueba de cociente intelectual del mundo. Fue traducida por Goddard al inglés y llevada a los Estados Unidos. En Stanford, Louis Terman la estandarizó usando una muestra estadounidense grande, y con algunas modificaciones se convirtió en la prueba de Stanford-Binet, y durante décadas fue la prueba más utilizada en los Estados Unidos. Pero esto fue solo el comienzo. Se desarrollaron muchas pruebas de IQ, y todas tenían el mismo objetivo de medir el factor G. La forma en que lo hicieron fue mediante la evaluación de muchas habilidades mentales diferentes, incluyendo memoria, verbal, espacial y habilidades numéricas. Cada una de estas áreas podría tener un cambio específico del sujeto, pero al promediarlas todas juntas, la idea era que los efectos específicos del sujeto se cancelarían, dejando una aproximación decente de G. Por supuesto, siempre habría algún error, pero eso es por lo que los psicólogos diseñaron pruebas de IQ de 7 a 10 secciones con tareas distintas, para tratar de minimizar las distorsiones específicas del sujeto. Todas las diferentes pruebas de IQ diferían en el número de preguntas y su dificultad. Así que para estandarizar el sistema de puntuación, cada prueba se dio a una muestra grande de la población, las puntuaciones en bruto se normalizaron, por lo general para que la media fuera de 100, y la desviación estándar fue de 15. Y así es como se sigue haciendo hasta el día de hoy. Esto se conoce como IQ, y se supone que es una medida del factor G de un individuo en comparación con el resto de la población. Por la forma en la que escala, el 68% de las personas tienen un cociente intelectual entre 85 y 115. Solo alrededor del 2% obtiene una puntuación superior a 130 o inferior a 70. 11 leones, 4 gatos y 7 cuervos tienen un total de... Ay, vaya. Mientras estudiaba para mi prueba de IQ, practiqué todos los diferentes tipos de preguntas que aparecen en las pruebas modernas. Es casi seguro que haya una sección de vocabulario. Te dan una palabra como sanguíneo y tienes que elegir cuál de las opciones de opción múltiple es más similar en significado. ¿Es sombrío, absurdo, recalcitrante, optimista o reflexivo? También podrían pedirte que elijas una palabra con el significado opuesto, que es lo opuesto a perspicaz. ¿Es astuto, obsequioso, soso, fantasioso o sagaz? Otra sección prueba tu habilidad para detectar patrones con números. Elige el número que mejor complete el patrón. 3, 5, 8, 12. ¿Qué viene después? Originalmente estaba buscando patrones complicados, pero a medida que me familiaricé con las pruebas en línea, descubrí que los patrones eran generalmente bastante simples. Una buena técnica es encontrar la diferencia entre términos adyacentes, y en este caso los dos primeros términos están separados por 2, el siguiente por 3 y luego 4. Así que el siguiente número lógico debe ser 5 más 12 y queda 17. La respuesta es C. A veces los números crecen rápidamente, como en la secuencia 3, 15, 60, 180. ¿Qué viene después? En casos como este, miro la relación de un número al anterior. En este caso, el segundo número es 5 veces el primero. El siguiente número es 4 veces más grande y el siguiente es 3 veces más grande. Así que la respuesta debe ser 2 veces el cuarto número, que es 360, respuesta B. Uno de los tipos más conocidos de preguntas de prueba de IQ son las matrices progresivas de Raven. Estos son una cuadrícula de 3×3 con símbolos en cada una de las celdas, y debes seleccionar la novena celda que sigue el patrón. Descubrí que la mayoría de estos rompecabezas obedecen a una de pocas reglas lógicas diferentes. Una es el movimiento de traslación, por lo que los símbolos se mueven de una celda a la siguiente de una manera predecible.
La segunda es el movimiento de rotación. Uno o varios objetos giran de una celda a la siguiente. El tercero es símbolos faltantes, donde en cada fila o columna, cada símbolo aparece una vez. Así que para averiguar qué símbolos aparecen en la celda final, solo tienes que detectar cuáles faltan. Y la cuarta es una suma, donde la primera celda más la segunda celda es igual a la tercera celda. En este caso, las líneas que se superponen se cancelan. Pero una línea más nada es igual a una línea. En la mayoría de las pruebas de IQ modernas, todas las preguntas se completan bajo presión de tiempo. Es posible que solo tengan alrededor de 10 a 30 segundos por pregunta. Bueno, esta mañana haré una prueba oficial de IQ, y tengo que decir que estoy bastante nervioso. Siempre quiero salir bien en las pruebas, es algo de lo que me enorgullezco. Pero al mismo tiempo, pues, quién sabe cómo va a salir esto. No puedo grabar ahí porque obviamente no quieren que las preguntas salgan y ni siquiera quieren un video de cómo es ahí. Ya saben, son muy estrictos con estas cosas, así que voy a entrar, haré la prueba, saldré y les contaré cómo me fue. Deseenme suerte. Lo notable de las pruebas de IQ es que 1 hora o 2 de preguntas sobre vocabulario, números y formas arbitrarias pueden predecir una parte sorprendentemente grande de tu vida. Por un lado, cuanto más alto sea tu IQ, más grande va a ser tu cerebro. Un gran metaanálisis de 2005 estimó una correlación de 0.33 entre el cociente intelectual y el tamaño del cerebro. Así que un IQ alto es literalmente un cerebro grande. El cociente intelectual también predice el éxito escolar. En 2007, el psiquiatra escocés Ian Deary midió los IQs de 13,000 niños de 11 años. Y 5 años después, cuando estos estudiantes hicieron los exámenes escolares nacionales, Deary comparó las calificaciones de sus exámenes con sus IQs. Su desempeño en una prueba de IQ cuando tenía 11 se correlacionó con su desempeño 5 años más tarde en sus exámenes alrededor de 0,8. Esa correlación es extremadamente alta. Significa que unos 2/3 de la variación en los resultados de los exámenes escolares podrían predecirse por pruebas de IQ tomadas 5 años antes. Ahora, el coeficiente de correlación de este estudio está en el extremo superior del rango 0.2 a 0.8 encontrado en estudios similares, pero la investigación apoya la afirmación de que el IQ es un buen predictor del éxito escolar. También predice la cantidad de estudios que una persona completará. Tal vez esto no debería ser tan sorprendente, ya que algunas pruebas escolares son esencialmente pruebas de inteligencia. Se ha argumentado que las pruebas como el SAT, ACT y el GRE son básicamente pruebas de IQ. Se correlacionan con las pruebas de IQ estándar en torno al 0,8. En mis SATs tengo una puntuación de 1330 que corresponde a un IQ de alrededor de 130. Así que sería interesante ver si mi IQ oficial coincide con eso o si fui capaz de aumentar mi puntuación familiarizándome con preguntas de estilo IQ. No lo sé. Pero el cociente intelectual también tiene poder predictivo fuera de la escuela. Uno de los hallazgos más sólidos es que el IQ puede predecir el éxito laboral. Especialmente en trabajos técnicos o de complejidad alta. ¿Cómo se mide el éxito profesional? Pides a los jefes de la gente que los califique. Preguntas cuánto gana la gente. Se mide la productividad en formas que los economistas utilizan para producción generada. Las correlaciones suelen oscilar entre 0,2 y 0,6. Y el efecto es más notable para los trabajos más complejos, lo que tiene sentido. El efecto más alto es para el entrenamiento militar. De hecho, los militares estadounidenses no aceptarán a nadie con un cociente intelectual inferior a 80. También limitan al 20% el número de reclutas con IQs entre 81 y 92. Durante la guerra de Vietnam, con el fin de aumentar el número de solicitantes, relajaron este último requisito. Pero lo que encontraron fue que los que estaban por debajo del umbral eran de 1.5 a 3 veces más propensos a fallar en el entrenamiento de reclutas, y necesitaron entre 3 y 9 veces más entrenamiento correctivo. En conjunto, esto añadió tanta tensión que el ejército funcionó de manera más eficiente sin los reclutas adicionales. En total, murieron 5.478 personas reclutadas bajo esta iniciativa, con una tasa de mortalidad 3 veces superior a la de los reclutas ordinarios. Así que los militares restablecieron sus requisitos y hoy cualquiera con un cociente intelectual inferior a 80, es decir, unos 30 millones de estadounidenses, no sería elegible para unirse al ejército. Incluso fuera del ejército, el IQ parece tener relación con cuánto tiempo vives. En un estudio escocés, los científicos analizaron pruebas de inteligencia de niños cuando tenían 11 años. Ahora, 65 años después, revisaron quién de la muestra seguía vivo a los 76 años.
y encontraron que en promedio por cada aumento de 15 puntos en la prueba de IQ, tendrías un 27% más de probabilidades de seguir vivo a los 76. Un metaanálisis grande confirma que las personas con un mayor IQ tienen un menor riesgo de morir durante el periodo de tiempo investigado en cada estudio. La última cosa importante que el IQ parece predecir son los ingresos. Este estudio muestra una clara tendencia de que los ingresos aumentan con el IQ, y encontró un coeficiente de correlación de 0,3, pero la varianza es enorme. De hecho, los 3 primeros lugares en este estudio tenían un IQ por debajo de 100. Un gran metaanálisis de 31 estudios encontró que la correlación entre el IQ y el ingreso era de 0,21. Eso es significativo, pero pequeño. Quiere decir que solo el 4,4% de la variación en los ingresos se explica por el IQ. Tal vez una de las razones por las que no vemos una alta correlación con los ingresos es porque, económicamente, la inteligencia no es necesariamente tan altamente recompensada. Tal vez hay empleos como simplemente hacer un esquema para vender bienes raíces. Quizás eso no requiere tener mucha inteligencia. Al mismo tiempo tienes a estas personas muy inteligentes que se convierten en profesores universitarios, pero no necesariamente ganan bien. Sí. Mucha gente que tiene puntajes de inteligencia muy altos no tiene el mismo interés en acumular dinero. La relación con el valor neto es aún más débil. Apenas parece correlacionarse con el cociente intelectual, a pesar de que las personas con un mayor cociente intelectual son supuestamente más inteligentes y en promedio ganan más dinero cada año. Pero esto aparentemente no se traduce en ahorrar o acumular más riqueza en general. Pero si el IQ se correlaciona con el rendimiento escolar, el desempeño laboral, los ingresos y la longevidad, ¿por qué no escuchamos más al respecto? ¿Por qué no se hacen pruebas a más personas? Creo que es porque el IQ tiene una historia oscura. Cuando Henry Goddard llevó la prueba de Binet a Estados Unidos, su uso e interpretación cambió dramáticamente. En Francia, Binet creía que la inteligencia podía mejorarse a través de la educación. Diseñó sus exámenes para que los estudiantes con dificultades pudieran recibir más ayuda para ponerse al día. Pero en los Estados Unidos, la prueba modificada se dio a los adultos para clasificarlos por inteligencia. E investigadores como Spearman creían que G era inmutable, que la inteligencia general con la que nacieras sería la misma el resto de tu vida. Y muchos pensaban que G era heredado, transmitido de padres a hijos. En estos días diríamos que tiene una base genética. Hay algunas pruebas que apoyan estas afirmaciones. El cociente intelectual parece bastante constante a lo largo de la vida. Así que se hicieron pruebas cuando la gente tenía 11 años. Encontraron todas esas pruebas en un archivo y siguieron a esas personas y les dieron la misma prueba cuando tenían 90 años, mucho más tarde. Sus puntajes, con 80 años de diferencia, se correlacionaron entre 0,5 y 0,6. También hay evidencia de una base genética para el IQ. Encuentras, por ejemplo, que si consigues gemelos idénticos y les haces una prueba de IQ, tienen una correlación muy fuerte, casi como hacerle la prueba a la misma persona con unas semanas de diferencia. Henry Goddard utilizó las afirmaciones de que la inteligencia era heredada e inmutable para poner el cociente intelectual en el centro del movimiento eugenésico estadounidense. Los eugenistas querían evitar que aquellos con rasgos indeseables tuvieran hijos. En muchos estados se aprobaron leyes para permitir la esterilización forzada de personas que no cumplieran un determinado umbral en una prueba de IQ. La constitucionalidad de esas leyes fue confirmada por el Tribunal Supremo en 1927. Incluso palabras que usamos como insultos, tarado, idiota, imbécil, fueron usadas como términos científicos. En su juicio, el juez Oliver Wendell Holmes escribió: «Es mejor para todo el mundo si en lugar de esperar para ejecutar a los descendientes degenerados por el crimen o dejarlos morir de hambre por su imbecilidad, la sociedad puede evitar que aquellos que son manifiestamente inadecuados continúen con su especie. 3 generaciones de imbéciles son suficientes». En total, más de 60,000 personas fueron esterilizadas por la fuerza como resultado de estas leyes. De hecho, sirvieron como modelo para la Alemania nazi. Hitler mismo afirmó estar inspirado por los eugenistas estadounidenses. Se ha utilizado para cosas horribles en el pasado. En los juicios de Nuremberg después de la guerra, algunos nazis citaron la decisión de la Corte Suprema estadounidense. Dada esta horrible historia, creo que es comprensible que mucha gente ignore completamente el IQ hoy en día.
En la ciencia de la inteligencia hay varias cosas en las que los primeros investigadores se equivocaron. Una es que el cociente intelectual no está determinado enteramente por la genética. ¿Se pueden cuantificar los efectos de la genética frente al entorno social? Cuando vemos estudios de gemelos, en promedio a través de sus vidas es como de 50-50 a heredabilidad y entorno social. Simplemente no puedes, por razones éticas, estimarlo en humanos con un grado razonable de certeza o exactitud. Según mi lectura de esta literatura, es un rango bastante amplio, probablemente entre el 40 y el 70%. Ok. Y ya que la educación puede mejorar el IQ, no está completamente fijo de por vida. Además, la inteligencia podría no ser un solo concepto como se imaginó inicialmente. En estos días, los científicos reconocen dos formas de inteligencia: fluida y cristalizada. La inteligencia fluida es su capacidad para aprender, procesar información y resolver problemas nuevos. Mientras que la inteligencia cristalizada involucra el conocimiento que has acumulado a lo largo de tu vida, ambos tipos de inteligencia aumentan a lo largo de la infancia. Pero la inteligencia fluida alcanza su punto máximo en la edad adulta temprana y luego disminuye, mientras que la inteligencia cristalizada sigue siendo más estable. Pero el IQ también se ha mal utilizado para promover la idea de las diferencias raciales en la inteligencia. Hay, por ejemplo, una brecha observada entre el cociente intelectual promedio de los estadounidenses negros y blancos. También se han publicado artículos sobre los IQs de diferentes naciones del mundo. Se dice que muchas de estas naciones tienen un IQ promedio por debajo de 70. Ese es el límite para la discapacidad intelectual. ¿Cómo podría ser esto? La conclusión que algunos sacan es que hay diferencias genéticas entre razas o naciones en inteligencia. Pero creo que es una burda tergiversación de los datos. El problema, yo diría, es que las pruebas de IQ no necesariamente miden lo que crees que están midiendo. Y la prueba es que hay una muestra representativa de estadounidenses blancos cuyo IQ promedio es de 70. ¿Quiénes son estas personas? Solo estadounidenses comunes y corrientes que vivieron hace unos 100 años. El investigador James Flynn estudió los resultados promedio de las pruebas de IQ durante el siglo pasado, y de vez en cuando las pruebas se actualizan y renormalizan para mantener su promedio en 100. Lo que Flynn notó fue que cada vez que se renormalizaban, las puntuaciones tenían que bajar un poco más, por unos 2 o 3 puntos de IQ por década. Y si no lo hicieran, lo que veríamos es que el cociente intelectual promedio de toda la población estaba aumentando a un ritmo constante durante los últimos 100 años, resultando en un aumento de alrededor de 30 puntos. Esto se conoce como el efecto Flynn. ¿Estaban nuestros antepasados inmediatos al borde del retraso mental? Porque 70 es normalmente el puntaje para el retraso mental. O estamos a punto de ser superdotados, porque 130 es la línea de corte para los superdotados. La genética de la población no ha cambiado realmente en 100 años. Así que, ¿qué causó el aumento? Bueno, hay cierto debate sobre las verdaderas causas, pero una de ellas es probablemente mejorar la nutrición infantil y la salud. La altura también aumentó durante ese periodo de tiempo. La gente se volvió más alta. Otra causa es una mejor educación. Hay mucha evidencia de que la escuela te hace más inteligente. Te vuelves mejor en la resolución de problemas si tienes más conocimiento, porque es más fácil para ti hacer asociaciones si tienes más cosas con las que hacer las asociaciones. Una tercera causa propuesta es un cambio en los tipos de trabajo que la mayoría de la gente hace, de mayormente trabajo manual hace 100 años a un pensamiento mucho más abstracto en estos días. Y ese cambio pudo habernos hecho mejores respondiendo al tipo de preguntas que se hacen en las pruebas de IQ. Lo giro de nuevo. El punto es que las pruebas de IQ parecen medir objetivamente la inteligencia, pero no lo hacen. Incluso en el mismo país, separados solo por el tiempo, los cambios culturales pueden afectar las puntuaciones promedio en las pruebas de IQ. Entonces, ¿por qué no esperar que las diferencias culturales entre grupos en el mismo tiempo tengan el mismo efecto? Algunas pruebas se etiquetan a sí mismas como justas culturalmente, lo que significa que las preguntas son igualmente válidas para todas las culturas. Pero la verdad es que es imposible construir una prueba de este tipo. ¿Eso funciona? No. Bien. No, eso es solo un título. Tan solo es un término de marketing. No creo que exista una prueba completamente libre de cultura o culturalmente justa. Las pruebas culturalmente justas evalúan las relaciones visuales, las formas geométricas y los patrones, ignorando el hecho de que las culturas difieren en, por ejemplo, si tienen palabras para formas o relaciones espaciales.
Estas diferencias influyen en cómo las personas piensan y usan las categorías. También es cuestionable si las culturas sin materiales impresos los perciben de la misma manera que nosotros. Lo que las pruebas culturalmente justas no evalúan es el conocimiento etnobotánico o entrenar perros para cazar o sobrevivir solos en la selva. Podría decirse que estas formas de inteligencia son más importantes para la supervivencia que conocer, digamos, el siguiente número de la secuencia, pero como son menos comunes en nuestra cultura y no tenemos buenas maneras de medirlos, vemos las preguntas de IQ como la forma definitiva de cuantificar la inteligencia. Y las personas que hacen estas pruebas están de acuerdo. Existen requisitos estrictos antes de que una prueba validada para una población pueda utilizarse con una población muy diferente. Incluso en las formas limitadas de inteligencia que el IQ intenta evaluar, hay otros factores además de G que afectan el IQ final, como la motivación. Qué tanto alguien está incentivado para completar la prueba puede tener un impacto marcado en su puntuación. Muchos estudios han intentado pagar a sujetos para completar una prueba de IQ. En algunos estudios se les ofrece un poco, digamos alrededor de $1. Otros estudios ofrecen entre $1 y $10. Y los verdaderos ricachones ofrecen más de $10. Un metaanálisis grande mostró que motivar a las personas de esta manera aumentó el cociente intelectual, y cuanto mayor la cantidad de dólares, mayor el aumento promedio. En la gama alta, el cociente intelectual aumentó hasta 20 puntos. El efecto es mayor para aquellos con IQs por debajo del promedio, por lo que además de G, las pruebas de IQ también miden la motivación. Pero eso no es todo. Ellos rotan. Entrenar y asesorar para una prueba de IQ puede aumentar las puntuaciones en hasta 8 puntos. Acabo de completar la prueba y un aviso al azar, apenas si puedo hablar. Parecía bastante justo. Había muchas secciones diferentes. La sección de matemáticas en particular creo que la hice bien. Las preguntas fueron fáciles. Después de haber hecho la prueba, creo que podría ser entrenable. Podrías entrenar a alguien para que lo haga bien. La estrategia de exámenes también es importante. Algunas personas son mejores haciendo exámenes bajo presión de tiempo que otras. Creo que lo más difícil de la prueba fueron los límites de tiempo. Buscar los patrones en una serie de formas normalmente me lleva un poco de tiempo y siento que no los terminé. Hay que saber cuándo saltarse preguntas, cómo eliminar respuestas claramente equivocadas y cuándo adivinar. La ansiedad también juega un papel. Aparentemente una pequeña cantidad de ansiedad es buena, pero más allá de cierto punto afecta negativamente al rendimiento. Supongo que el resultado general es... Creo que lo hice bien. Y creo que el entrenamiento realmente ayudó mucho. Esa es mi predicción. Vayamos al futuro y veamos qué tal lo hice. De hecho, obtuve mis resultados del autor de la prueba de inteligencia que tomé. Tus tres áreas específicas. En matemáticas, la de los números, creo que ahí es donde me sentí muy cómodo y acabé antes de que terminara el tiempo y luego pude volver y checar cosas. Sí, te fue genial en el cuantitativo. En el cuantitativo fue 143, mientras que en el índice de inteligencia cristalizada fue 132. El índice de inteligencia de fluidos fue de 118. Que es un puntaje superior al del 88.5%. Sí. No está mal, pero es interesante que ese sea significativamente más bajo, creo. Y esa no es una diferencia inusual. Alrededor de este concepto de G, la gente tiene fortalezas y debilidades. Si tuviéramos que ver la mejor estimación de G para ti en este conjunto de pruebas, y sería diferente si tomaras otra prueba, es de 134. Que es superior al 98.8% de la población. Wow. Espero que no estés decepcionado con nada de esto. No, es que quería hacerlo bien. Siento que mi motivación era alta, posiblemente más alta que la persona promedio. ¿Y para qué es bueno el IQ? Mi práctica clínica ahora es neurociencia forense y alrededor del 90% de mis casos son pena de muerte. Uno de los temas más comunes es lo que se refiere a la defensa de Atkins, que toma su nombre del caso de la Corte Suprema de Estados Unidos que eliminó la pena de muerte para las personas con discapacidad intelectual. ¿No puede el criminal fallar la prueba de IQ? ¿No pueden responder mal intencionalmente cada pregunta? Lo sabríamos. Incluimos, al igual que en la prueba que tú hiciste, hay unas medidas de invalidez incorporadas. Se detecta utilizando varios algoritmos matemáticos. Detectamos a más del 95% de las personas que intentan fingir un rendimiento pobre. Ay, vaya. Algo que podría interesarnos hacer es aumentar la capacidad cognitiva de la gente a temprana edad.
Incluso si entran en declive cognitivo, les toma tiempo llegar a ese punto, donde van a tener problemas funcionales reales de todos los días, donde pierden independencia si se trata de lidiar con su dinero, o si se trata de lidiar con leer etiquetas, con lo que sea que la gente sufre cuando entra en etapas posteriores de deterioro cognitivo. Si pudiéramos descubrir una manera de aumentar la inteligencia de la gente de manera duradera, eso sería de gran ayuda. Tal vez su mejor uso es en la identificación de las personas con habilidades intelectuales fuertes que de otra forma no han podido demostrarlas. Los maestros recomiendan que un niño vaya al programa de dotados porque por lo general se les observa trabajando bien en el aula. Pero si reemplazas eso con una prueba estandarizada, una prueba de IQ, encuentras una mayor proporción de niños pobres y de niños de minorías étnicas en el programa de niños dotados cuando usas una prueba de IQ. Y la razón es que estás usando una medida objetiva, no solo confías en la opinión de algún profesor. Entrar en una buena escuela dependía de a quién conocías, o a quién conocían tus padres, o de cuánto dinero tenían, no de tu desempeño. La idea de que se podría tratar de desarrollar una medida objetiva que tratara de eliminar todos esos sesgos sociales era una idea con buena intención. El IQ es algo con lo que no solo la psicología, pero también el público en general tiene una relación de amor-odio. Cuéntame ¿sabes? sobre eso. Los psicólogos odian hablar de, ya sabes, inteligencia y los resultados de las pruebas de inteligencia de la gente y ese tipo de cosas. He tenido padres que cuando he incluido la inteligencia como parte de una evaluación neuropsicológica de su hijo, dicen, bueno, sí me gustaría saber su cociente intelectual, pero realmente no me importa eso. ¿De cuánto era? Y luego también creo que tienes el debate sobre el IQ. Extremos en ambos lados, que creo que no ayuda. Tienes el extremo de la gente que dice, esto es lo más importante. El IQ de la gente es un factor importante que debemos saber y podemos clasificarlos en escuelas particulares o formas particulares de educación o lo que sea. Eso es un extremo y creo que es totalmente improductivo, pero hay otro extremo. El otro extremo es el punto de vista de hoja en blanco, que dice que estas pruebas son totalmente inútiles, no nos dicen nada, que son solo una herramienta de racismo y prejuicio, etc. Creo que eso también está mal. Y hay una tormenta masiva en ambos lados a su alrededor. Y la gente de en medio es olvidada, la gente que tiene opiniones más moderadas sobre este tipo de temas. Así que recomiendo que la gente busque las opiniones más moderadas sobre esto. Creo que el mayor error es pensar que el IQ de alguna manera determina el valor de alguien. Lo que es mucho más importante, en mi opinión, es cómo interactúas y ayudas a las personas que te rodean. Por lo que creo que Stephen Hawking dijo, las personas que alardean de su IQ son perdedores.